veces entramos en una dinámica de liturgia sin querer, y creo que también es normal, donde podemos sentir más o menos la presencia de Dios, pero hay una seguridad y una certeza de que Dios no miente, y por lo tanto, cuando Él dijo que allí donde estuvieran 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Amén. Por lo tanto, eso es una realidad, y eso es merecedor de que nuestros corazones queden rendidos a sus pies. Que podamos estar postrados desde que empezamos hasta que nos marchamos, ¿no? Y a veces, sin darnos cuenta, hacemos unas declaraciones en alabanza que a mí me ha gustado, pero no sé si somos conscientes. Hemos empezado diciendo: con mi Dios yo saltaré los muros. Tú no vas a saltar los muros sin tu Dios, y lo sabes en tu corazón, y lo sabes en lo más profundo de ti. Pero fíjate, hemos cantado eso. Es una manera de adorar y de honrar y de decirle a Dios: solamente podré saltar los muros contigo, si tú me ayudas, si tú lo haces. Y luego hay otra en la que hemos cantado que Él es el Rey de mi corazón. Sabemos, entendemos la profundidad de esa declaración. Poder decir que Él es el Rey de mi corazón. Él es el que gobierna, el que dirige. Queridos, aun sin quererlo, existe desde la caída en el Edén una rebelión de nuestra carne hacia las cosas de Dios. Existe, no es algo que a veces queremos quizás olvidar. A veces hacemos como esas personas que, por no afrontar su realidad, se abandonan y van metiendo debajo de la alfombra aquellas cosas que al final son un freno o no permiten que su vida sea una vida plena y de gozo, y vamos metiéndolo ahí abajo como si eso fuera a producir algún beneficio para nosotros, porque lo que queda debajo de la alfombra está debajo de la alfombra. Y luego hay una realidad, y es que Dios nos está viendo cada segundo de nuestras vidas. Pero no solamente Él ve nuestra conducta, sino nuestro corazón. Cuando hemos cantado Tú eres el Rey de mi corazón, dice que de ahí sale todo lo malo. Las malas intenciones, los malos deseos, las malas decisiones, salen de nuestro corazón. Y nuestros deseos carnales y nuestros deseos espirituales son totalmente contrarios. Existe una fuerte enemistad entre ellos. Hay una intención, un deseo de hacer las cosas tal como Dios quiere que las hagamos, pero hay una realidad más fuerte, de que es que sin la ayuda del Señor, sin Dios no derribaremos. Pablo lo expresaba de una manera quizás más entendible, que sabemos todos, de que él decía: no hago lo que quiero, sino aquello que no quiero, eso hago, ¿no? Y luego él termina diciendo: pero gracias doy a Jesucristo, doy gracias por Jesucristo. Vale. Y en esta mañana yo quisiera compartir sobre esa tremenda pelea entre la carne y el espíritu. Una realidad mayor o menor en cada uno de nosotros, pero una realidad al fin y al cabo. Hay una pelea entre nuestra carne y nuestro espíritu. Jesús decía que el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y esa que la carne es débil yo no sé, a veces nos viene bien, ¿sabes?
Está puesta ahí, pero bueno, habría que ver la hermenéutica de esa frase, ¿no? Y a veces decimos, no, es que somos débiles. Sí, pero Dios nos ha llamado a ser fuertes en Él. Por lo tanto, aunque no hago lo que quiero, sino aquello que no quiero, eso hago, hay una realidad también, es que todo lo puedo, Cristo que me fortalece. O sea, Dios me ha dado las herramientas para poder hacerlo. Él no va a transformar en nuestra vida aquellas cosas que nosotros no estemos dispuestos a que Él transforme. Pablo escribió lo siguiente a los romanos: los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza carnal son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza carnal no pueden agradar a Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, es imposible, Señor, que el mover de tu Espíritu Santo no se produzca si no es por tu gracia y por tu misericordia. Por eso, en esta mañana, me rindo ante ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú me limpies con tu sangre, que tú me dignifiques por medio de tu Hijo Jesucristo para poder transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Que tu Espíritu Santo empape tu palabra, Señor, la lleve a nuestras mentes, a nuestros corazones, y allí haga el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Dios, que tú seas glorificado en medio de tu pueblo, porque solamente tú te mereces la gloria, la honra, el poder y el señorío. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra naturaleza es contraria al esfuerzo, al sacrificio, a la entrega, al compromiso. ¡Qué palabra! Compromiso. Pero estas cosas, tanto el esfuerzo, el sacrificio, la entrega y el compromiso, es contrario a mi naturaleza carnal, a no ser que ese esfuerzo, ese sacrificio, la entrega y ese compromiso produzca en mí placer o me haga sentir bien. Pero en el Espíritu, primero se cree y se obedece y luego se recoge la bendición. Pero hay esta lucha, ¿vale? ¿Acaso es malo sentir placer? No. ¿Qué pensáis? ¿Es malo sentir placer? No, ¿verdad? Pero dependiendo de la fuente. El placer, que es producto de mi egoísmo y que únicamente busca satisfacer mi carne, ese placer producirá muerte y será pasajero. Pablo escribe un capítulo 8 sobre la carne y el espíritu, y es para leerlo y meditarlo y profundizarlo. Porque el que es producido por el espíritu producirá vida y paz. Así lo dijo él. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza carnal lleva a la muerte espiritual. Pero preocuparse por las cosas del espíritu lleva a la vida y a la paz. Por eso Jesús decía: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y luego, cuando habla de paz, que puede ser un valor, algo, un fruto del espíritu, en el que siempre es bueno poder vivir en esa paz, quizás en estos tiempos tan revueltos y tan convulsos, más que nunca. Pero claro, no está hablando de una paz cualquiera, es una paz que el mismo Pablo a la iglesia de
de Filipos les dijo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no es una paz que tú puedas conseguir haciendo las cosas desde tu carne o desde tu situación, sin sacrificio, sin esfuerzo, sin abnegación para el Señor. Vivimos un tiempo de hedonismo. Hedonismo es una doctrina moral que establece la satisfacción como un fin supremo. Es el fundamento de la vida. No tengo que profundizar mucho en que podáis daros cuenta de lo que digo en medio de la sociedad donde vivimos, donde se ha querido sacar la capacidad de sufrimiento, de entrega, de esfuerzo, hasta el punto, yo el otro día recordaba cuando leía el periódico, las noticias y demás, que el informe PISA es que España es de los países donde más fracaso escolar existe, en materias concretas es un desastre. Los que quizás estáis más cercanos a la hora de contratar o que estáis en empresas y que veéis, que podéis ver que a lo mejor pueden llegar jóvenes para pedir trabajo, seréis conscientes, la mayoría no tienen capacidad para poder entrar en una fábrica, le tienen que decir que están ahí, que tienen que estar y que tienen que trabajar y se van porque no han sido educados a lo que es el esforzarse en conseguir algo. ¿Alguien dice amén? Sí, es así. Bien, ese es el producto de sembrar una sociedad donde tú puedes recibir placer y bienestar a cambio de nada. El Ministerio de Educación, la explicación que dio cuando aprobó que los chicos y chicas podían pasar de curso aún con 5 suspensos, era que no se frustraran, que no se sintieran discriminados. Hermanos, no somos iguales. Dios no hace acepción de personas, Dios nos ama a todos igualmente, pero no sería justo que el que siembra melones recogiera tantos melones como el que no siembra melones. Pues yo quisiera enfocar el mensaje de hoy un poco ahí. La versión moderna del hedonismo, otro día hablaba en una conversación, el mensaje que hablan los jóvenes y no tan jóvenes, de cómo huyen del matrimonio, y el único motivo de huir del matrimonio es compromiso, no se quieren comprometer. O sea, no hay nada más. Porque es cierto que cuando empiezas una relación y luego tienes que entrar en la fase matrimonial, donde 2 pasan a ser 1, y donde ahí ya se van a ver los errores, las carencias, las deficiencias de unos y otros en cuanto a conductas, en cuanto a... eso cambia. Y ahí es donde se tiene que producir la visión de Dios en cuanto a la pareja, de ir, digamos, participando de esa metamorfosis, hablo en plan metafórico, de que ya no son 2, sino pasan a ser 1. O sea, que pueda haber un mismo criterio, que pueda haber una aceptación y que pueda haber una manera de amarse donde el uno se enfoca en el otro y no se enfoca en uno mismo, y no empezamos a luchar y a pelear porque no me junto, porque tú no cambias. Eso no es. El sacrificio de amor, de entrega por el otro, es fundamental. Hasta tal punto que yo me acuerdo cuando mis padres, y eso lo habréis escuchado, antes se decía, cuando 2 personas se amaban, decían, contigo pan y cebolla. ¿Os acordáis? Pues ahora, si el pan está duro,
Ya tú por aquí, yo por allá, que a mí me gusta el pan blando. Y la cebolla sí, pero que no pique. Vale. Bien, pues todo esto es una clase de hedonismo que quizás se ha ido introduciendo en las vidas, incluso de los creyentes, sin que nos demos cuenta. Porque el diablo trabaja así. Él es muy sutilmente, va haciendo como que las ideologías que hay a nuestro alrededor se vayan calando, bien por el roce, bien por... y al final vemos que las actitudes que tenemos están muy parecidas, son muy parecidas a lo que esta doctrina moral enseña. Claro, en el hedonismo, cuando al no existir una verdad absoluta y al no existir el más allá, lo único cierto son las sensaciones. O sea, las personas que no creen en el más allá, que no creen en el infierno, pues bueno, tomamos y bebamos hasta que no nos conozcamos, porque mañana moriremos. ¿Vale? Esa es la visión de hedonismo, de placer, de aquellas personas que no conocen al Señor. El objetivo en la vida es buscar mi propia felicidad. Las personas, las cosas y situaciones son medios para buscar la felicidad. No me muevo si no es para sentirme bien. Es lo contrario del Evangelio. Es lo contrario al amor de Dios. Porque el Evangelio y el amor de Dios se enfoca en el bien del otro y no en el del suyo propio. Pero anteriormente, el mensaje del Evangelio es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús fue tan absoluto que dijo que el que no se niega a sí mismo, toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Hay una confrontación absoluta de parte de Dios de que si me amas, para poder sentir esa paz, esa verdad dentro de ti, que te pueda producir mi espíritu, es necesario que me ames como yo quiero que me ames. Y que realmente yo sea lo primero en tu vida. Y no para sentir placer, sino para que tú estés contento, Señor. Quisiera que viésemos algunos rasgos de hedonismo en la Iglesia. Dios está para hacerme feliz y sentirme bien. Fijaos que esta conducta fue la del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dame la parte de tus bienes, y se fue. ¿Pero por qué? Porque solamente estaba interesado en los bienes y las bendiciones del Padre. Y a veces es muy sutil que amemos a Dios para sentirme bien, para que Dios entrar en ese estado de sensaciones. Y el hijo pródigo lo que quería eran los bienes y las bendiciones que el Padre pudiera darle. ¿Para qué? Para gastarlos en sus propios placeres, que es lo que hizo. Y esto puede entrar de una manera muy sutil. Dios no está para hacerme feliz y para sentirme bien a cambio de nada. Dios me amó y me salvó, pero para sentirme bien y para hacerme feliz, yo necesito obedecer al Señor. La semana pasada el Señor nos recordaba que la tierra hay que conquistarla. Y queridos hermanos, tenemos una tierra que conquistar, una naturaleza carnal que necesitamos conquistar, porque es contra el Espíritu, de una manera violenta, cada vez más.
Si la Iglesia no me satisface o me causa problemas, no cumple su objetivo. Esto vamos a ver, porque no quisiera que hubiese malos entendidos. El Espíritu Santo que ministre, porque el Espíritu Santo está aquí y ministrará. No son puntos que yo he sacado de una manera objetiva en cuanto a los problemas de esta Iglesia, ¿eh? No es algo que digo, no, es que la Iglesia de IBI es así. No, no. Esto es un estudio que se ha hecho a nivel de todas las iglesias, de la Iglesia Universal de Cristo, en medio de una situación concreta, y estos detalles se perciben, ¿vale? Pero no es decir, quisiera que no interpretaras esta predicación como un ataque hacia ti. O sea, déjate y dejémonos ministrar por el Señor. Y que el Señor haga lo que Él tenga que hacer con cada uno de nosotros. Se destierra la disciplina. Pero ya no la disciplina en cuanto que sí, que tampoco. O sea, ya no... Hay un rechazo a la disciplina. Ya incluso los pastores tienen serios problemas a la hora de disciplinar o de corregir. Sino se destierra la autodisciplina. ¿Por qué? Porque a la disciplina vamos a ver que confronta y nos incomoda. Pero las iglesias cada vez más, la disciplina no está de moda, no es algo que sea agradable. Entonces, una iglesia donde puede tener rasgos hedonistas, de hedonismo, la disciplina no cabe, no es necesario. Me llegó un comentario que me hicieron en la convención de OEB que me entristeció, pero que me entristeció muchísimo y me preocupó. Un pastor amigo mío, no voy a decir de qué iglesia, me comentó que el presbiterio de la iglesia donde él estaba, en la reunión de servidores, le prohibieron hablar sobre el pecado desde el púlpito. Yo le dije, hermano, yo me voy. Si a mí se me plantea desde el equipo de servidores que no predique sobre el pecado, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Aquí hay alguien que no peque? Pero eso es lo que hay, ¿eh? Esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque el pecado incomoda, y al incomodar el pecado, claro, ¿saben lo que le pasa a la persona que se incomoda? Lo primero que hace que es deja de diezmar y ofrendar. No, se quedan, porque a lo mejor se sienten bien, pero no se van, ¿no? Se quedan, pero dejan de diezmar y ofrendar, porque, bueno, se han incomodado. Pero bueno, la eliminación de la responsabilidad y el compromiso, solo derechos. A mí no me vengas a confrontar, no me hables del pecado. Yo estoy aquí porque yo soy... La predicación se centra en intereses y necesidades personales del hombre. No se centra en la verdad, en quién es Cristo. No se centran en la cruz. No hay mensajes de negación y no hay mensajes de la gloria de Dios, de buscar la gloria de Dios, de buscarla. Porque la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en mi vida, yo necesito de hacer algo. Evaluación de la iglesia según cómo me resulta útil. ¿No me siento bien aquí? Tengo que buscar otro lugar, otra iglesia donde sentirme bien, donde la doctrina no sea tan incómoda. La iglesia es un prestador de servicios, se hace egocéntrica, no se practica el dar. Y cuando hablo de dar, no hablo únicamente de dinero, sino de darnos los unos por los otros. No se practica el dar, ya es... La iglesia tiene que prestar servicios. Yo soy miembro, yo pertenezco, tengo una necesidad, la iglesia me lo tiene que dar. Que sí, porque la iglesia está para servir y para servirnos los unos a los otros.
Pero algo que está desapareciendo es ese espíritu que nace del corazón de Dios, porque Dios se entregó a sí mismo. Dio a su unigénito Hijo. Eso puede ir desapareciendo. La ofrenda se transforma en el pago de un servicio. Doy para recibir. Cuando sale la leyenda de la ofrenda, dice que cada uno dé generosamente, conforme Dios ponga en su corazón, ¿no? Pero se hace de una manera desinteresada. No se hace porque si yo doy recibiré y si no doy no recibiré. Ese no es el centro. El centro de mi ofrenda y de mi diezmo es Él. Y cuando yo hago algo, sea mucho o sea poco, tengo que entender que a quien se lo estoy dando es a Dios mismo. Y en ese acto le estoy diciendo de una manera clara que Él mirará al corazón si soy agradecido o no soy agradecido. Vieron dos personas que dieron, Caín y Abel, sin embargo, una actitud le agradó a Dios, otra no. Y cuando tú ves, ¿vale? Pero no, la ofrenda no es un pago de un servicio, ni se tiene que realizar de otra manera que no sea por amor a Dios. Porque entiendo que es lo que Él se merece, sea poco, sea mucho, pero que yo sepa qué es lo que le agrada a Dios. Porque en definitiva, suyo es el oro, suyo es la plata, no necesita, pero sí que necesitamos nosotros ser agradecidos. Miembros sobreendeudados por el consumismo. Miembros apáticos, sin compromiso, ocupados en sus propios placeres y en autorrealización, sentirse realizados. Estoy en este ministerio, estoy aquí o estoy allá, porque me siento realizado. No, no es el fin. Dios no quiere que te sientas autorrealizado. Dios quiere que te sientas pleno porque estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y está pasando lo que ya profetizó Ageo. Así ha hablado el Señor. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Nunca hay tiempo. Y luego el mismo profeta le dice: ¿es acaso de parte de Dios? Dice, ahí falta, dice, y el Señor les dijo: ¿es acaso para vosotros tiempos de habitar en vuestras casas artesonadas mientras este templo está en ruinas? Yo quisiera hacer un poco hincapié porque me gustó la presentación. Cuando tú lees este pasaje, dice: así ha hablado el Señor. Y luego dice: el Señor les dijo. Sin embargo, no estaba el Señor hablando, era Ageo. Pero la interpretación, que es algo que nosotros necesitamos entender, es que a veces te hablará un hermano, te hablará una hermana, te hablará el pastor, pero ¿cuánto nos cuesta entender que es Dios hablando? Porque claro, si bajara Dios y te lo dijese, pues ahí sí. Pero se necesita mucha humildad para recibir un mensaje de Dios que me confronta y que no sea Dios en persona, sino sea ese hombre o esa mujer o ese hermano o esa hermana, pues que es tan débil como yo y que es tan pecador como yo. Pero fijaos, estamos volviendo quizás a esos tiempos. La superficialidad, vivimos en un tiempo de mucha superficialidad, es la maldición de nuestra era. Y lo que hoy la Iglesia necesita, y es por lo que yo estoy orando, que Dios mueva a través de su Espíritu Santo, que toque, que llegue a las vidas. Yo, de verdad, tengo un anhelo, tengo un deseo. Dios parece ser que va abriendo sendas. Tenemos una propiedad ahí que la trataremos el día de la asamblea, algo que Dios nos ha regalado de una manera impresionante, con proyectos, con cosas que hacer, ¿no? Y a lo mejor tú estás ahí pensando y dices: joder, qué bien poderla ver. Tenemos
un proyecto y en ese local sentados cabrán 190 personas. Pero claro, yo decía, y a mí el Señor, es que hubo una vez, a veces el Señor tiene esos flashes, ¿sabes? Y estaba preparando esto y dice, la iglesia de hoy no necesita desesperadamente un mayor número de personas inteligentes ni de personas de mucho talento, sino de personas de vida espiritual profunda. Y para eso se necesita trabajo primeramente personal. No es algo que tienen que hacer los ministros, es algo que tenemos que hacer nosotros. No mucho conocimiento, que está bien, no mucha asistencia, que está bien, sino que realmente busquemos de parte de Dios una relación espiritual profunda, porque en definitiva es lo que Él quiere de nosotros. Tu naturaleza carnal y la mía únicamente nos va a llevar a que nos mantengamos en nuestra zona de confort y seguridad. Que evites tomar decisiones de fe. ¿Por qué? Porque la fe produce incomodidad e inseguridad. Pero el justo por la fe vivirá. Y la iglesia no vive por vista ni se mueve por vista. Se mueve por fe. Y nos va a llevar a lugares, en momentos que vamos a tener esa sensación que debe de tener. Yo nunca me lo he hecho, pero me imagino que el que se tira de un paracaídas, hasta que se abre el paracaídas, pues tiene una sensación que, y eso es la fe, se abrirá el paracaídas o me estamparé. Pero eso es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y vivimos tiempos en los que estamos cerca, la venida del Señor está cerca. Y el Señor se hacía una pregunta: ¿hallaré fe en la tierra cuando vuelva? O sea que ahí hay un compromiso y una responsabilidad para poder trabajar en nosotros, primeramente en nosotros, una vida espiritual profunda. Tu naturaleza carnal y la mía nos dirán que puedes disponer de tu tiempo, de tu dinero, de tus bienes y de tu vida al margen de las normas de Dios. Dios conquista y conquistó Canaán porque el pueblo decidió obedecer. Esa es el condicionante. A veces queremos que Dios... Ahí tenemos la nave. Dios nos dio la nave, ahora hay que conquistarla. Hay que pagarla, Nos la dio Dios. Hay que conquistarla. Hay que llenarla de recursos. Hay que preparar un lugar para jóvenes. Hay que establecer un lugar de culto. Hay que comprar un equipo de sonido. Hay que poner calefacción. Hay que poner tal. Hay que conquistarla. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Sentarnos y decir, como vino la nave, ¿vendrá todo eso? No, hermano. Vamos a necesitar. Dios va a necesitar que su iglesia busque crecer en profundidad espiritual. En fe Dios nos la dio. Escuchabais, a veces os compartía, tengo este anhelo, Dios ha sido fiel. La tenemos ahí. Dios tiene planes, tiene propósitos. Pero ahora la iglesia tiene que conquistar ese lugar, tiene que obedecer las cosas que Dios nos diga. No podemos decidir, las normas de Dios son las normas de Dios. Nuestra naturaleza carnal nos dirá, soy libre, nadie debe decidir por mí, soy yo quien decide, pues se trata de mi bienestar y de mi disfrute.
La vida hedonista fue profetizada en el año 66 después de Cristo, hace más o menos 2000 años. Y la profetizó Pablo. Y se lo dijo a Timoteo. Él escribió a su discípulo un mensaje para la iglesia de los postreros días, cuando vendrán días peligrosos. Podríamos hablar de que hay tiempos peligrosos y que la iglesia es la iglesia de los postreros días, cada uno. Y hay tres palabras clave de la carta que Dios le da a Timoteo. Esas cartas, la primera carta de Pablo a Timoteo, cuando tú la lees en su conjunto, el mensaje, las palabras claves son lucha, encomienda e instruye. Son las tres palabras clave de lo que es la carta. Lucha, encomienda e instruye. Las tres conllevan esfuerzo. Tres acciones en las que se necesita disciplina para que se realice adecuadamente. Necesito disciplina para luchar, necesito disciplina para encomendarme, o sea, para negarme a mí mismo y encomendarme a lo que Dios quiere, y necesito disciplina para instruir, pero instruirme primeramente a mí mismo. Y así lo escribió Pablo. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, orgullosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, inmorales, insensibles, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. A estos evítalos. ¿Vale? Está hablando del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Se lo está diciendo a Timoteo, avisándole que eso pasará en la iglesia. Porque que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Es un mensaje. Una iglesia que, dentro de lo que es el carácter de Cristo, pues se fue calando estas actitudes que tenemos que evitar. Dice, evítalos. ¿Y cómo luchar contra nuestra naturaleza carnal? Contra la naturaleza de nuestros hijos. Todos tenemos hijos y vamos a vivir más o menos directamente este mover de carácter en nuestros hijos, esa influencia externa como quiere arrastrar a nuestros hijos, porque son el objetivo del diablo. ¿Y cómo luchar en medio de esta corriente social para que se produzca realmente una profundidad espiritual en nosotros? Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Anhelas esa profundidad espiritual en tu vida? ¿La anhelas? ¿Estarías dispuesto a pagar el precio? Porque no es algo que tú oras y Dios te lo da. ¿Me entiendes? No es decir, Señor, yo quiero ser más espiritual. Señor, yo quiero tener esa profundidad espiritual en la que yo realmente tú seas el rey de mi vida. Eso no se produce orando únicamente. Una palabra muy fea. Hay una palabra muy fea y que suena mal. Es disciplina. La disciplina es un valor y una herramienta que produce un gran bienestar espiritual. Y el enemigo es mucho más conocedor que nosotros mismos de esta realidad. Y por eso ha conseguido demonizarla, presentarla como reaccionaria, represiva, contraria a la libertad del ser humano, destructiva y productora de gran infelicidad. Aquí hay personas que trabajan con niños. Y hoy en día, un niño que llegue
y que se ponga a comer. Y si tú eres monitor o monitora de ese niño y tú le hablas de una manera que el niño no le guste, en llegar a casa se lo dirá a sus padres y sus padres al día siguiente estarán allí buscando que te pongan un expediente. Porque, ¿cómo se te ocurre obligar a mi hijo o reñir a mi hijo para que... Eso se está viviendo. Y eso es así. Porque el enemigo sabe que un niño que crece sin disciplina se va a convertir en un tirano. Y una persona que crece sin disciplina se va a convertir en un tirano también. Por ello ha desterrado la disciplina del sufrimiento. Cuando la Biblia dice sufre penalidades, el amor es sufrido, todo lo sufre. Ha desterrado la disciplina del esfuerzo. Cuando Jesús le dijo a Josué, solo que te esfuerces y seas valiente para conquistar esto. Se ha quitado la disciplina de la entrega. Cuando vemos que Abraham entregó a Isaac, a su hijo. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Ha quitado la disciplina de la responsabilidad y del compromiso en el trabajo, en los estudios, en el servicio a Dios, para que los alumnos no se sientan frustrados, y menos que otros. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es la instrucción que se recibe para alcanzar metas. Tanto a nivel personal, laboral, mayor productividad, académico, mayor rendimiento, espiritual. ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es la disciplina espiritual? ¿Cuál es el fin? Llegar a ser como Cristo, ser luz, ser sal, ser buenos siervos fieles y obedientes, ser buenos educadores cristianos. Ese es el fin de la disciplina. La sociedad del creyente que no practica la disciplina está condenada a vivir en un caos. La disciplina ordena. La disciplina es aquella herramienta que pone los límites, es lo que limita lo que está bien de lo que está mal, lo que se permite y aquello que no es permitido. Y entramos en una corriente a nivel de iglesia, no de esta, estoy hablando de la iglesia universal, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y cuando eso ocurre es porque han quitado los límites de la disciplina. Lo que enseña. La disciplina es un valor moral que se va adquiriendo. Es algo que yo tengo que ir trabajando. ¿Os acordáis? Hace 2 o 3 años tuvimos un énfasis en lo que era celebrando la disciplina, y dimos disciplinas espirituales que al final iban a producir una profundidad espiritual en nosotros. La disciplina del gozo, del servicio, del ayuno, todas las disciplinas. Porque eso al final traerá una profundidad espiritual en nosotros. Una vida ordenada en concordancia con nuestros principios, nuestros deberes, nuestros objetivos, nuestras necesidades y en observancia de las normas de comportamiento personal, social, espiritual que nos enseña Dios a través de su palabra. La disciplina es una herramienta para alcanzar la meta de nuestra santificación. ¿A qué estamos llamados? Sed santos porque yo soy santo. Estamos llamados a ser santos. Nuestra santificación. Nuestra meta delante de Dios es nuestra santificación. Una vida apartada, dirigida por Dios y obediente a sus instrucciones. La disciplina debe ser primeramente vertical. Es de Dios hacia mí. Primeramente yo. Y eso Pablo lo entendía. Debo llevar una vida disciplinada y amar la disciplina. Soy yo. Nosotros como creyentes, para conseguir esa profundidad espiritual, tenemos que incorporar una vida disciplinada en las cosas del Señor. Pablo lo entendía y lo dijo así: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan.
Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro sin tener una meta definida. ¿Qué meta tienes? ¿Tener más dinero? ¿Qué meta tienes? ¿Tener mejor trabajo? ¿Qué meta tienes? ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios para ti? Ser como Cristo. No peleo, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Quiere decir que el saber lo que tengo que hacer no me va a ayudar a que yo obtenga los beneficios de la disciplina. Seré eliminado. No habla de la salvación, sino de esa meta de poder llegar a conseguir esa profundidad espiritual que Dios nos está diciendo. Y Él lo decía, y lo someto. Es una decisión personal que tenemos que tomar nosotros en esta mañana. Somos nosotros los que vamos a tener que tomar una decisión. Si yo tomo mi vida y la someto a la disciplina de ir en contra de mi ego y de mi carne para que sea el Señor. Y para eso necesitamos golpearnos, claro. Primeramente yo debo dejarme disciplinar. Es necesario que yo me sujete a sus parámetros y sus normas. No se trata de decirle a otro lo que tiene que hacer. Hay una frase que dice: consejos vendo que para mí no quiero. No se trata de eso. Es necesario golpear mi cuerpo y dominarlo, actuando según Dios me dice que tengo que actuar. Es Él quien tiene que poner las prioridades. No es que si yo me siento bien o no me siento bien. Es un sacrificio, yo sé. Sacrificio, bueno, tampoco tanto, pero bueno. Estar aquí a las 10:30 para la reunión de oración. Pero, oye, sí. Para eso a lo mejor te tienes que levantar una hora antes. Pero la pregunta no es si te sientes bien o no te sientes bien. La pregunta es si agrada a Dios. Esa es la pregunta. Porque el Evangelio nos va a incomodar siempre. Siembra en ti y en tus hijos acciones y actitudes espirituales y segarás vida. Siembra en ti y en tus hijos acciones y actitudes que aplica este mundo y segarás muerte. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. Necesitamos ser ejercitados en disciplina si queremos adquirir santidad. Amén. No hay otra manera. ¿Y eso de quién depende? De mí. ¿Quién me ayudará? El Señor. Pero si yo tomo la decisión de hacer aquello que no me gusta, que a mi carne no le place, pero si lo hago, yo cosecharé frutos apacibles de justicia. Amén. La disciplina no es agradable, hermanos, no es agradable, ni para quien la aplica ni para quien la recibe, porque es incómoda. Pero sin embargo la promesa es que produce fruto apacible. ¿Deseas eso para ti, para los tuyos, que puedas producir mejor fruto? La disciplina es una herramienta para alcanzar una vida espiritual profunda. La Biblia nos enseña que la palabra aplicada, eso lo puedes leer, si te lees cuando llegues a casa el libro de Proverbios, vas a ver. La Biblia nos enseña que la palabra aplicada tiene el propósito de dar sabiduría, inteligencia, enseñar una vida de disciplina, enseñar conducta, enseñar a hablar, ayudar a los inexpertos, ayudar a conducirnos con honradez y justicia, enseñar astucia, dar conocimiento y prudencia. Nos enseña la importancia de escuchar, prestar atención. Todo esto es una promesa escrita. Y la premisa
para que ello suceda es que se debe empezar por obedecer a Dios. Qué lista más hermosa, porque en definitiva cuando tú lo ves, lo anhelas para ti. Pero podemos saberlo de memoria y recitar el libro de Proverbios de memoria. Pero no seremos transformados ni tendremos esa vida espiritual profunda que Dios. Se debe empezar por obedecer a Dios y después expone una realidad que la gente ignorante no quiere ser corregida. Y cuando hablamos de corrección, hablamos de disciplina, es lo que va a hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios va a venir a corregirnos. A veces cogemos la corrección como que viene una persona. No, el que nos va a corregir va a ser la palabra de Dios. La disciplina es esa vara que se pone a nuestro lado para que nuestra dirección sea hacia Él. Esa corrección. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Si quieres vivir una vida sin disciplina, si quieres sacar de tu vida la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, si escuchas la palabra de Dios, si tienes tiempo para escuchar al Señor, crecerás en entendimiento. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como lo prometió el Señor. Queremos la leche y queremos la miel. Y a veces le decimos, no, la queremos desnatar. Como el pueblo de Israel, estoy cansado de maná, quiero codornices. Pues sabe. No, queremos la leche y la miel. Pero no queremos ni escuchar ni esforzarnos en obedecer. Tal como te prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, vuelve a decir. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo que hemos cantado, eres el Rey. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Escucha, escucha, oye al Señor. ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? ¿Conoces qué llamado tiene Dios para ti? ¿O estamos como la suegra de Pedro, enfermos con fiebre que nos ha producido otitis y no oímos? ¿Sabes lo que echo de menos? Y eso sí que es resultado de una falta de profundidad en conocer a Dios. Escucha, Israel. Estoy orando para que alguien me venga y me diga, Dios me ha llamado, tengo un llamado, ¿para qué? Para llevar una célula, tengo un llamado, Dios me llama, ¿para qué? Para prepararme para pastor, Dios me llama, me está llamando, ¿qué es que Dios ya no llama a nadie? ¿Dónde viene la carencia del llamado? Cuando no escuchamos. O no escuchamos porque no nos interesa, porque me incomoda, o quizás Dios te está hablando de otra manera, ¿no? Pero la pregunta es, escucha al Señor, oye al Señor. Levántate ahí donde estás, empieza a orar, a vivir por fe, no tengas miedo, no temas, no temas. Pero tienes que entender que Dios no te trajo aquí única y exclusivamente para que estés sentado o sentada ahí sin hacer nada, entre comillas. Sigo orando por una obra social, porque sé que aquí hay dones, en la que podamos enseñar a personas sin recursos, en las que podamos enseñar dones que tenemos para poder enseñar a personas o a familias a coser
porque viene una crisis y a lo mejor no pueden comprarse algo, pero sí podemos enseñarles a que se reparen y qué cosa. Tenemos dones. Y yo pienso, soy del pensamiento, que los dones que Dios te ha dado, Dios te los dio para que los pongas en obra, en práctica. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Átalas a tus manos. ¿Sabes lo que se hace con las manos? Se sirve al Señor y al prójimo. No hagas con las manos aquello que no permite Dios. Con las manos se trabaja, con las manos se abraza para amar, se sirve y se da. Llévalas en la frente, que tus pensamientos glorifiquen a Dios. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es. No se trata de que sea la carne de mi mente la que gobierne, sino yo voy a llevar cautivo a los pensamientos, de mis pensamientos, a la obediencia a Cristo. No se trata de lo que yo piense, que lo tengo que evaluar, pero tengo que confrontarlo con lo que dice Cristo. Y en ese momento, si es contrario, ese pensamiento tiene que estar sujeto a la obediencia a Dios. Eso es llevarlas en la frente. Descríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Para qué? La palabra de Dios tiene que estar. Tenemos que ser puertas donde otros puedan entrar, ventanas donde otros puedan tener una perspectiva de frescura y de limpieza. Tiene que estar escrito en medio de nuestra vida para que otros las vean, para que las personas que están con nosotros, las que viven en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en nuestras empresas, que realmente caminamos según lo que creemos. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que en mí han visto y oído. Pónganlo en práctica. Y el Dios de paz estará con ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quieres la paz del Señor? Pues pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Por eso no se trata de ser inteligentes o de tener mucho conocimiento, porque el conocimiento envanece. No se trata de una iglesia que tenga mucho conocimiento de la palabra de Dios, sino que seamos una iglesia que buscamos profundidad del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Y eso solamente lo puede hacer el Señor en nosotros. Además, no se trata de hablar, no se trata de venir los domingos a la iglesia, se trata de poner en práctica la Shema de Israel. Oye, Israel. Ya con esto termino. Queridos, Dios no se opone al placer. Él se opone al placer que usurpa su lugar en nuestras vidas. A veces somos llamados a renunciar al placer del momento, del no salir de casa, de quedarme calentito. Y a veces Dios nos va a llamar a renunciar a eso para invertir en el mayor placer que es estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Ahí vamos a encontrar un placer que no se puede explicar. No seremos decepcionados. Dios no decepciona a nadie. Para aquellos que buscan primeramente a Dios y a su justicia, Dios tiene reservados placeres eternos. Tú me muestras el camino de la vida. Junto a ti abunda la alegría. A tu lado el gozo no tiene fin. ¿Dónde? A tu lado. A tu lado. En la zona de confort vas a sentirte cómodo o cómoda un ratito. Pero ahí, al lado del Señor, el placer y el gozo que Dios tiene no tiene fin. Y luego, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Cómo se conoce que somos hijos de Dios? ¿Algo rápido? Discípulos. ¿Alguien más? ¿Cómo la gente pueden conocer, o cómo dirías tú que se conoce un hijo de Dios? Por los frutos. Por los frutos os conoceréis. Bien, vamos a ver. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos carnales. Si ustedes
vosotros y yo. Viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo pone fin a esos malos deseos de vuestra carne, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios, ¿qué son? Somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir en obediencia al Espíritu de Dios. Vamos a ponernos en pie y pediría al grupo de alabanza. Hoy es día para decidir. Y eso depende de nosotros. Hoy es día para pesar y para decidir si queremos quedarnos aprendiendo, si queremos seguir siendo cristianos o si queremos decidir realmente buscar esa profundidad espiritual en nuestras vidas. Hoy es día para decidir si nos dirigimos por la carne o por el Espíritu. ¿Qué haremos nosotros? ¿Nos dejaremos llevar por la corriente de nuestra carne? ¿O vamos a decidir en este día cambiar nuestros hábitos con la ayuda del Señor? Derribar muros carnales, muros de pensamientos, muros de conducta. Es una decisión que podemos tomar hoy, decir, Señor, quiero hacerlo. Me pasa como Pablo, es lo que quiero hacer, pero no puedo, pero tú, Señor, por medio de Cristo, me puedes ayudar. Ayúdame a negarme, ayúdame a tomar mi cruz, ayúdame a ir en contra de mis pensamientos y que yo pueda poner que mis pensamientos queden sometidos a tus pensamientos. Hoy es tiempo de decidir si queremos vivir conforme al Espíritu de Dios. Y hoy es día de decidir si queremos que el Espíritu de Dios nos guíe.